Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos temas que consideramos son relevantes para usted, su familia, la comunidad, el estado, el país. Y bueno, pues estamos enrachados porque así nos lo ha marcado la dinámica política e informativa, con temas que se están generando en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, pues que entró a pocos semanas, 2 semanas de haber tomado posesión, pues ha impulsado una serie de iniciativas que realmente han pues provocado la reflexión, el debate, la polémica en temas que son sustantivos. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la educación. A principios de la semana que concluye, el presidente Enrique Peña Nieto, junto con los líderes de los partidos firmantes del Pacto por México, del PRD y del PAN, obviamente del PRI, anunciaron la iniciativa de una reforma constitucional en materia de educación, así se dijo, para afirmar la rectoría del Estado, que tiene básicamente 3 ejes. Uno, lo que es el servicio profesional docente, la creación de un instituto autónomo nacional de evaluación del desempeño del magisterio, precisamente, y tercero, la creación de un sistema de información y de gestión para hacer un censo del número de maestros, escuelas, alumnos que existen, y en base a eso, pues establecer políticas que se deriven de ahí en cuanto a la atención e involucramiento de las mismas escuelas, su capacidad de gestión para relacionarse con la comunidad, resolver problemas de infraestructura, establecer escuelas de tiempo completo, etcétera, etcétera. Temas que vamos a abordar con nuestro invitado, que me da mucho gusto que estés aquí, profesor Renato. Gracias. Renato Rosas. Él es un maestro de amplia trayectoria en el magisterio de Chihuahua. Él es egresado de la Normal, maestro en matemáticas y ciencia, y aparte, y por eso también la invitación especial, pues un destacado sindicalista. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que es uno de los que impulsó el sindicalismo magisterial, pero el bueno, y de eso vamos a hablar también en este programa. Bienvenido, Renato. Gracias por la invitación. Pues yo quisiera que empezáramos a desglosar esto, porque creo que ha llamado la atención. Indudablemente, yo en los últimos años siempre oí quejas en cuanto a la calidad educativa. México avanzó de manera muy importante durante todos estos, desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado hasta la fecha, en lo que es la cobertura de la demanda educativa en la enseñanza primaria, ha avanzado en la enseñanza media y superior, pero sin embargo, bueno, pues esa cobertura, cuando desde el punto de vista cuantitativo, pues es muy significativa. Pero según esto, los diagnósticos que los mismos docentes e investigadores de la educación han hecho, pues México acusa niveles de rezago importantes. Y me remito a dos que me llaman la atención, ¿no? Una, de cada 100 alumnos que entran a la primaria, 64 la terminan. De esos que continúan en la secundaria y el bachillerato, solo concluyen 24 del bachillerato. 12 terminan la especialidad, una especialidad universitaria, una licenciatura, y solo 2 o 3 es posgrado. Ya ahí hay un proceso que no se corresponde, pues, que hay desniveles estructurales fuertes. Y segundo, pues los famosos exámenes, estos como el PISA, que se aplica en el marco de los países que forman parte de la OCDE, ¿no? Pues México ocupa el 34 lugar. Y en materia de matemáticas, que es tu especialidad, de lectura, de comprensión, de redacción, pues acusan rezagos grandes. Y se dice entonces que estas reformas que se están anunciando van a contribuir para eso. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues en primer lugar habría que meditar 2 veces sobre las causas que pueda tener este rezago, que indudablemente existe. Si el diagnóstico es preciso. Bueno,
indica un rezago que existente, ¿verdad? Porque si un fenómeno, por llamarlo así, es algo colectivo y social, es la educación. Hablar de educación únicamente sometiéndola a lo que ocurre en la escuela o a un examen escrito, que generalmente de los que he conocido tienen mucho de memorístico y poco de reflexivo, ¿verdad? Someterlo de esta manera yo creo que no es elemento suficiente para calificar el grado de problemática que tenemos y la circunstancia o el modelo que necesitamos para cambiar esta situación. Se habla mucho a través de los resultados de la OCDE, de la famosa prueba PISA, se habla mucho del avance que tienen algunos países de Oriente que son innegables, como Corea. Se ve el desarrollo económico que tiene China, pero yo me referiré a otro país que es una muestra de avance y de resultados en cuanto a conocimientos, que es Finlandia. Finlandia, donde el niño tiene que recorrer grandes distancias heladas para ir a la escuela, ahí es atendido de manera completa por la escuela durante el tiempo que está en ella. Y luego el regreso tiene que ser también en una larga jornada. A pesar de estas desventajas, ha creado empresas, industrias a nivel mundial, ¿verdad?, que tienen influencia a nivel mundial, como Noika, ¿verdad?, y esto ha sido posible en función de tener una educación con buenos resultados, pero con buenos resultados en el conocimiento, con buenos resultados en lo que se refiere a la relación del muchacho con el contexto social en que vive. Esa es la buena relación que debemos encontrar. Y estás tocando un punto que me parece medular y creo que es motivo, y debe ser motivo de profunda reflexión, porque efectivamente circunscribir el proceso educativo al ámbito de la escuela es de un reduccionismo impresionante. ¿Por qué? Porque la escuela efectivamente es el espacio físico donde se desarrolla este proceso, pero este proceso está condicionado también, y sus resultados dependen de la situación socioeconómica, tanto claro, del educando como del educador, Así es. De las condiciones de desarrollo cultural que existen en general en el país, del desarrollo tecnológico y también incluso hasta los niveles de salud, de alimentación. Claro que sí. Que tiene, ¿no? Porque esto no se plantea como si el asunto solo fuera, a ver si te entendí el mensaje, esto es un problema entonces nada más de desempeño. La baja calidad educativa responde a que los profesores no están dando el ancho, para decirlo así como dicen ahora los muchachos, tienen deficiencias en su preparación y por eso tenemos malos resultados. ¿Te parece que regresemos con este tema en el siguiente segmento? Sí, cómo no. Regresamos. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo
de ser Watch. Ponte buzo y cuida tu aguinaldo. Si al salir de un banco observas un neumático desinflado en tu vehículo, regresa al establecimiento y solicita ayuda. Acude a los cajeros acompañado. Retira solo el dinero necesario. No proporciones tu NIP a ninguna persona. Chihuahua vive. Fiscalía General. Gobierno del Estado. En el segmento anterior, el profesor Renato Rosas nos plantea una línea de reflexión que me parece fundamental, y lo digo así muy honestamente, poco se ha abordado. Normalmente todo se ha circunscrito, y incluso la propia reforma va en el sentido, cuando hablan del apartado de calidad educativa, de crear un sistema profesional docente. O sea, el asunto entonces está circunscrito. A ver, profesores, pues ustedes necesitan una mejor preparación, necesitan un servicio profesional, necesitan que sus capacidades, aptitudes, destrezas, conocimientos estén más actualizados y que tengan además pues la didáctica, no sé cómo se diga, para transmitirlo y formar alumnos con mayor calidad educativa. Ese es el mensaje que nos está mandando este planteamiento. Pero tú dices, esto no es suficiente, ¿verdad? Eso es lo que me estás planteando. ¿Qué más sería suficiente en términos de calidad educativa? En primer, otro factor que habría que considerar sería la manera como planteamos que el maestro se apropie de su materia de trabajo de manera directa. Es decir, no es suficiente con tener formación teórica, no es suficiente con leer pedagogía por un lado y leer didáctica por otra parte. Aquí una cosa que ha sido fundamental es la falta de comunicación entre los propios maestros. El maestro se preocupa por la relación sindical, por estar bien con quien ejerce el poder, pero esto a costa de irse divorciando del intercambio de experiencia de aula que puede tener él y pueden tener sus compañeros de la escuela donde trabaja. Esta recuperación de la práctica del maestro creo que sería muy útil en la formación si además le ponemos el marco teórico en donde se apoye esa práctica que está realizando. Pero mira tú, ¿de dónde destaco esta situación? Bueno, pues yo soy hijo de maestra rural, que nomás me decían, ándele mijo, vámonos para Carichí, ya ahí voy en sus, pegado de sus enaguas, ándele mijo, nos tocó por madera y ahí te voy a... Pero esa maestra rural tenía posibilidades de intercambiar sus experiencias con otros maestros. Es más, tu papá tuvo mucho de eso también. Claro, anduvo para arriba y para abajo Sí. Y esto que me estás diciendo me lleva a otra cuestión, que creo que es importante. Este arraigo en la comunidad, el profesor normalmente era visto como líder social, y no porque nadie le externara, le otorgara era un reconocimiento social al papel social, válgalo así, que desempeñaba el profesor como un agente de transformación de sus comunidades, de su entorno, de preservación del medio ambiente, de educación e incluso de salud, ¿verdad? De recreación y de muchas otras cosas. Porque la actividad educativa estaba estrechamente vinculada, como tú lo dices, qué bueno que lo mencionas, a la comunidad. Y este proceso se empezó su deterioro para mí. Yo lo viví familiarmente cercano, con la política en contra de las normales. Empezaron con las normales rurales y en general el normalismo, que llevó a una degradación del propio proceso de formación, sobre todo en ese perfil social del profesor, como una parte integrante, una bujía de esa comunidad. Y ahora, muchos muchachos, sí, en la preparación, tú estudias un posgrado, te subes escalafonariamente, ganas más dinero,
Pero como que eso se desvirtuó, esa misma preparación, esa misma capacitación, está en función de un objetivo legítimo, desde luego, que es la obtención de mayores recursos, pero cada vez es más grande ese divorcio con la escuela misma, con los demás profesores y con la comunidad o el barrio, o como se le quiera llamar, en que está la escuela. Y volvemos a lo mismo. Eso es un resultado de un cambio que ha tenido la sociedad, porque no es lo mismo la familia de aquellos antes, maestros que estamos hablando, de la comunidad donde trabajaban aquellos maestros, que la concepción de familia actual. Ahora esas discusiones que se dan de que si la mujer debe permanecer en el hogar o debe salir a trabajar. A algunos les parece absurdo, pero esto va con muchas consecuencias atrás de ello, y entre ellas la necesaria colaboración maestro, padre de familia o padre de familia maestro. Hay muchos casos ya en donde es citado el padre y responde que no tiene tiempo o que pues él cumple con llevar al niño a la escuela. Yo creo que esos problemas que parecen nimios... No, son fundamentales. Son fundamentales. Claro. Habría que irlos reuniendo para ir creando una nueva dinámica en esas relaciones sociales que se requieren para formar una escuela que forme, que eduque de manera de calidad, ¿verdad? Y eso no se va a dar con gentes aisladas. Otra cuestión es la cuestión del edificio escolar. Fíjate tú, yo estudié la primaria en la Parajédis G. Guerrero. Me tocó conocer la Modelo, conocí la Hidalgo, la que estaba en Libertad y 13, antes de que la tumbaran y hicieran la ferretera fronteriza. Todos ellos, ¿qué tenían de común? Salón de actos. Y era importante tener salón de actos, era importantísimo. Era el lugar donde se daba la relación entre padres y maestros. Era donde iba el padre y reclamaba cómo iba su muchacho. Era donde iba el padre y reclamaba qué pasó con la cuota que se recogió. Pero algunas escuelas como la Parajédis, además del salón de actos de machimbre muy viejo que le echábamos aceite, nos ponían a hacer eso los maestros, aceite quemado, atrás tenía cocina, comedor, arriba tenía biblioteca con muy buen número de libros, y hacia otros salones tenía carpintería y taller de encuadernación que atendía el profesor Polo Quirós. Todo eso tenía la escuela. Había... Y supongo que un piano también por ahí. Y piano. El piano que no faltaba en las primarias. Que ahí en el caso de la primaria Parajédis la atendía el profesor Moure, que atendía la estudiantina, que eran rasgos culturales que ayudaban a formar a los muchachos. Entonces, habría que ver qué es lo que hemos perdido de la escuela. Se ha convertido en el salón, se ha convertido en la computadora, y qué bueno que haya computadoras, pero qué malo si dependemos exclusivamente de la información que nos trae mecánicamente la computadora. Vamos a una pausa y regresamos para abordar este tema, la diferencia entre lo que es la instrucción y lo que es la educación, que son dos conceptos diferentes. Yo lo vivo todos los días cuando vengo a entrenar a la deportiva. Batallo por el tráfico y porque las calles están cerradas. Hoy llegué más temprano porque me vine por la Tecnológico y fue más fluido el tráfico. Es molesto, pero busco rutas alternas, porque confío en que el nuevo sistema de transporte nos beneficiará a todos. Para llegar a la meta, hay que sudar. Ponte buzo y cuida tu aguinaldo. Al ir de compras, evita ir solo. Al ir por la calle, camina en sentido contrario a los automóviles. Evita el trato con personas extrañas. No camines por lugares poco iluminados. Lleva solo el dinero que necesitas. No cargues documentos importantes. Chihuahua vive. Fiscalía General. Gobierno del Estado.
London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior nos quedamos en un punto que me parece que también pues es angular. Esta escuela no es una añoranza conservadora ni reaccionaria, es decir, porque efectivamente la sociedad ha cambiado, la familia ha cambiado, la comunidad ha cambiado, la sociedad en general ha cambiado. Claro. ¿Verdad? El mismo conocimiento se ha modificado, ha cambiado. Aquel conocimiento enciclopédico en relación al cibernético ahora no tiene prácticamente nada que ver una cosa con la otra. Pero sí hay un principio, y que creo que es lo que marca el artículo 3º constitucional en cuanto a sus fines. ¿De qué tipo de educación se debe para formar qué? Es decir, porque la educación es mucho más que simplemente transmitir conocimientos, ¿verdad? En materia de biología o de matemáticas o de ciencias sociales o lo que tú quieras. Es también formar aptitudes, pero también formar ciudadanos, también formar cualidades humanas, formar personas que tengan el gusto, pues por eso me refería yo a lo del piano, pues por la música, ¿verdad? Por las artes, por la cultura en general, y no un simple receptáculo en donde tú le vas a depositar todos los conocimientos, porque pues para eso efectivamente ya existe el internet, se pueden meter. ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Cómo recuperar? No digo la vieja escuela, sino la esencia misma de lo que marca el artículo 3º constitucional, de formar de manera integral al ser humano. Yo creo que habría que recuperar el aspecto filosófico de la educación que nos mandata el artículo 3º. Yo no sé si van a hacer cambios profundos al 3º o no, pero habría que recuperar los anteriores. Cuando habla de una educación popular, cuando habla de una educación democrática, cuando habla de una educación laica, está definiendo, y voy a partir con lo 3º, cuando habla de laica, no se trata de una pelea con la religión y cosas de esas. No. Se trata de una actitud de confiar en la reflexión para llegar al conocimiento. Esto lo voy a ilustrar con un relato muy rápido. En cierta ocasión que tenía que impartir el tema de, hablábamos de Morelos en Ciencias Sociales, entonces lo que hice fue conseguir los sentimientos de la nación, los mimeografié en aquel entonces, ahora son otras cosas, sí. Los mimeografié, los repartí y los leyó una niña de muy bonita lectura. Estábamos en secundaria. Y entonces ella lo leyó, pero luego les digo, ¿qué piensan de lo que dijo Morelos? Y uno de ellos dijo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque dice que únicamente una religión debe predominar. Y se hizo la gran discusión. Por cierto, estaba una niña, Lupe, que ahora trabaja en la universidad. Y vino una discusión que casi los tuve que separar. Pero ¿qué me mostraba eso? Que cada quien estaba planteando lo que su reflexión le estaba indicando. Eso se puede hacer en historia, pero también se puede hacer discutiendo sobre la vida biológica. También se puede hacer cuando vemos
cómo se creó una normatividad determinada en un país. Eso se puede hacer tomando muchos temas que seguramente recordamos que vienen en el programa. Pero eso entonces implicaría plantearse el problema educativo desde otra perspectiva. No digo que se deseche lo que se está contemplando, porque yo al menos en lo personal estoy de acuerdo en que exista un sistema de información y gestión educativa, ¿verdad? Porque se llega al absurdo de no saber cuántos maestros hay y cuántos están ejerciendo realmente su labor, cuántos están de aviadores o cuántos están comisionados, en fin, ese es un dato que yo he tratado de conseguir, por ejemplo, aquí en Chihuahua, y nunca he podido tener una respuesta cabal, ¿verdad?, de esa información. Yo creo que es importante que haya un sistema de evaluación permanente, sistemática, que sea un órgano autónomo. Habría que ver ahí también cómo participa el profesor para que no sea algo ajeno, ¿verdad? Y con qué criterios de evaluación se van a, y qué indicadores de desempeño se van a tomar en cuenta, porque no es solo, como tú decías, pues el examen ese memorístico, ¿no? Tiene que ver si está en una colonia marginada, si están en la sierra, si está, en qué condiciones, qué nivel de edad tienen sus alumnos, incluso de alimentación, de nutrición. Por eso decía yo ahorita que todo eso está relacionado, sí, claro. Para poder evaluar los resultados, si no, pues eso es ideal, una evaluación ideal y falsa, ¿verdad? Y tercero, yo estoy de acuerdo en que exista efectivamente también un sistema profesional. ¿Qué quiere decir esto para mí? Bueno, tú lo decías ahorita, que el desempeño del maestro esté en función y sea reconocido de sus capacidades, de su trabajo, de su trayectoria, de su empeño, de su compromiso, y no de su relación con el líder sindical o con el inspector o con el presidente municipal o el gobernador o el presidente, no sé con quién, ¿verdad? Porque estos son factores exógenos, ajenos al proceso educativo. Entonces, hasta ahí yo estoy de acuerdo. Pero falta algo que es medular, la revisión de los planes y programas de estudio. Para lo que me estás diciendo, claro, pues para allá va enfocado eso, ¿no? Sí. Y desafortunadamente hay, desde mi punto de vista, una falta de enlace entre esa gran necesidad de ver qué pasa con los programas y los planes de estudio, y ver también para qué queremos la evaluación. Por eso. Yo creo que, empezando por la cuestión de la evaluación, evaluar sin tener como consecuencia tratar de remediar los problemas encontrados, si lo que encontraron fue falta de formación docente del maestro, pues la evaluación, si lo indica así, debería de indicar a la vez qué hay que reformar todo el sistema de educación, de normales, de todo. Eso es lo que por lógica se deduciría eso, ¿no? Se deduciría, pero ahí es en donde temo que no se cumpla con la lógica ni con la necesidad. Entonces, eso por una parte. Ahora, los programas. Realmente los programas actuales o los que aspiramos van a dibujar de manera correcta el mexicano que queremos, con todas las características que acabas de enunciar tú, ¿verdad? El ciudadano, no, pues, el otro, además hay el patriota, todo eso. Pues yo creo que eso lo logrará en función, en primer lugar, de que analice el propio ambiente en que vive para transformarlo o para irse a otro. Es decir, basta de evaluar a los muchachos de la Sierra Tarahumara igual que a los muchachos que viven ahí a un costado del Cerro Grande en el caso de Chihuahua, o los muchachos que viven en colonias de alto potencial económico. Y estas diferencias y esta diversidad orográfica, geográfica, cultural, de tradiciones, se refleja. Te voy a contar una anécdota que me dio mucha ternura. En una ocasión un niño que venía del Distrito Federal, estábamos en una convivencia en una granja, yo puse un pato, y volteé y le dice el niño al papá, oye papá,
¿Y dónde tiene las pilas el pato? Nunca en su vida había visto un pato. Regresamos para el siguiente segmento porque aquí se deducen otras reflexiones interesantes. Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente, pero pues repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente toda ciudad debe de estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. Ponte buzo y cuida tu aguinaldo. Evita extorsiones. Si recibes una llamada advirtiendo del secuestro de algún familiar, evita el diálogo y cuelga inmediatamente. No respondas llamadas perdidas de números que no conoces, ya que es una trampa para que devuelvas la llamada. Recuerda, cuelga y denuncia. Chihuahua vive. Fiscalía General. Gobierno del Estado. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde London Café, ubicado en Antonio de Montes, 4318, justo enfrente de Fábricas de Francia. Le invito a que nos acompañe de martes a domingo de 8:30 a 12:30 en nuestros desayunos buffet, encabezados por un rico menudo. Los jueves tenemos música bohemia romántica con el grupo Ensamble, de 9 a 11 de la noche. Los viernes son de salsa y los sábados pues estamos organizando. Por cierto, si usted tiene programado una posada, un evento, llame al 259-2239 y para ser atendido. Y Renato, en el segmento anterior se planteaste un tema que me parece fundamental. ¿Qué es lo que se va a evaluar y para qué se va a evaluar? Porque esto tiene que ser en función del perfil del educando que se propone en la educación, es decir, esa política educativa, ¿verdad? Porque si la política educativa no es clara, pues la evaluación no va a ser clara porque los indicadores no van a ser claros. Entonces no se va a corresponder ni con la lógica ni con la necesidad. Y en ese sentido yo me planteo la otra cuestión. Muchos han dicho que esto es una acción política, que esta reforma constitucional que podría quedar en un reglamento o en una ley, en la misma ley de educación general, ¿verdad? General de educación, y no propiamente en la reforma, porque pues, el Instituto Autónomo pues, se puede reglamentar de otra manera, ¿no? Bueno, pero quitando eso, que va para contrarrestar el poder de, más que del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de Vanguardia Revolucionaria del Bester Gordillo, que es la que dicen, es la que ha determinado, la que se ha opuesto a la evaluación, la que tiene el poder de distribuir las plazas, y eso le da un poder sindical y un poder político muy fuerte. Otros dicen, te pongo los dos escenarios, que no, que esto es efectivamente un cambio, pero pactado con el Bester, que el objetivo realmente de esto, con lo de la evaluación y lo de las plazas que no sean vitalicias ni se puedan heredar y todo eso, va contra los maestros de la CENTE, no del CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a estos dos escenarios? Pues mira, en primer lugar, no creo que sea suficiente con el cambio de legislación para que se dé
de una manera directa, automática, lo que se requiere en educación. Habría que adjuntarle muchas actividades que habría que Eso ya quedó recuperar. claro. Ahora bien, dentro de esto se requeriría un ambiente de libertad. Si hablamos de que el maestro tenga posibilidad de intercambiar experiencias, si hablamos de que el maestro tenga posibilidad de esperar un ascenso porque está viendo que es capaz, si hablamos de que el maestro no importa que tenga una manera de pensar diferente a lo que piense el secretario general delegacional o el seccional o el nacional, sino que él tiene su propia manera de pensar, estaremos contribuyendo a formar muchachos más libres. Claro. Porque en mucho el ejemplo del maestro forma al muchacho también. Y en este caso, creo que el periodo en donde el Bester estuvo al frente del sindicato fue demasiado largo. Empieza a verse que empieza a declinar su estrella. Claro, no estuvo en el evento donde presentó la propuesta de Peña Nieto, no estuvo ahí, pero inmediatamente sacó un documento en la prensa a través del secretario general del Comité Nacional, en donde dice que apoyan los planteamientos de Peña Nieto en cuanto a lo educativo. Es decir, tratando de limar un tanto las asperezas desde mi punto de vista, que parecían verse con la acción inicial del presidente Peña Nieto. Yo creo que eso nos indica realmente que lo que hemos llamado charrismo, ¿verdad?, está oyendo pasos en la azotea, como lo sintió la Quina cuando lo sacaron de o Jongitud Barrios, o Jongitud cuando Barrios, que fue en la época de Salinas, los dos. Esto incluso se ha equiparado a un quinazo, el basterezazo, pero sin judicializar, sin llevar al ámbito de la justicia penal el tema. Pero hay dos mensajes indudables. Esta reforma administrativa que estamos comentando, la propia designación del titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chaufet, que sabemos, por los que le seguimos la historia de la política, rompió con el Bester, cuando ambos estaban en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Le quitó la coordinación, fue parte de lo que propició la salida del Bester del PRI y la creación del nuevo partido. Pero más allá de esas vicisitudes, de todo esto, ¿qué es lo que espera en términos sindicales? ¿O qué prevés tú que puede derivarse en términos? Tú dices, se demanda mayor libertad. Realmente, esto que estamos comentando, que no sé dónde se propicia un escenario para que haya mayor libertad sindical, porque yo sí creo en los sindicatos, ¿verdad? O sea, que son necesarios. Y creo que el sindicato juega un papel muy importante, siempre y cuando no esté desvirtuado en su función, que es la de proteger los intereses de los trabajadores. Pero ¿va a haber un sindicalismo más libre, más autónomo, o vamos a seguir en el esquema de cuando salió Jongitud y entró el Bester, que a la postre se convirtió en lo mismo? ¿Cuál es tu visión? Mi visión es de que no es suficiente con lo que se ha dicho hasta ahorita y que tendrá que tomar la construcción de su propia libertad el magisterio de base, volviendo a la protesta cuando algo está mal, ¿verdad?, volviendo a reunirse para discutir colectivamente los problemas, porque mira, podríamos ejemplificar lo que está pasando en este momento con una cuestión muy concreta. A ver. ¿Qué pasó con Alejandro Villarreal, secretario general actual de la sección 8 de maestros? El que se puso su nombre en una escuela y fue la inauguró. ¿Te refieres a él? Creo que sí. Sí. Okay. No te creas, sí me refiero a él. Ajá. Pero ¿qué es lo que ha estado apareciendo después del comportamiento de las autoridades aquí de SECH? Que han estado protegiendo a familiares
de los altos puestos, de las gentes que están encumbrados en los altos puestos. Esto nos está indicando que la práctica que venía de protección entre ellos mismos se va a seguir ejerciendo. Pero no es únicamente la protección entre ellos mismos, es el hecho de que no hay quien les pelee el poder que han amasado hasta ahorita. Y aquí habría que decir esto: ¿cómo es posible que en un país como el nuestro se hable de un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que investigue cuántas escuelas, cuántos alumnos y cuántos maestros hay? Bueno, ¿qué estaba haciendo la Secretaría de Educación Pública, sea del partido que sea? Claro, claro. ¿Cómo que la Secretaría de Educación no podía dar esos elementos para hacer los análisis que requería las definiciones educativas? Regresamos con este tema porque habla de un asunto fundamental, de la transparencia y la rendición de cuentas. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar. Todo eso de las desviaciones pues le afecta a uno mucho, porque pues llega uno tarde a su trabajo y luego pues con este solón que está haciendo. Ahora que entre el nuevo sistema de los camiones para beneficiarnos nosotros más, vamos a poder llegar más temprano a nuestros trabajos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Entramos al último segmento de esta conversación que yo estimo ha sido muy aleccionadora, porque más allá de los clichés con que se ha abordado esto, pues creo que hemos entrado en conversación con el profesor Renato Rosas en temas que efectivamente, como lo dijo él, en algunas ocasiones o a algunos les parecen nimios, pero que son trascendentes de relevancia para todo lo que es el proceso educativo, por lo tanto, para el proceso de formación de los mexicanos, porque finalmente la educación para mí es la plataforma para el bienestar o no bienestar de una sociedad, ¿verdad? Para decirlo así en concreto. Y esto tiene que ver, si ya lo vemos como un fenómeno social, como un fenómeno cultural, como un fenómeno no ideológico en el sentido de transmitir nada más el modelo de ver las cosas de país, de las autoridades, sino como un proceso que debe emerger desde abajo para transformar el entorno, resolver los problemas, porque yo creo que la educación de calidad tiene que ver también con el combate a la pobreza y la desigualdad. Claro. ¿Verdad? Para empezar. Sí. Pero tiene que ver también con otro aspecto que tú señalabas en el segmento anterior, la transparencia y la rendición de cuentas. El ejemplo que pones me parece muy ilustrativo. ¿Cómo es posible que hasta ahora se esté hablando de un sistema de información y de gestión educativa? Que hasta ahora se esté diciendo que hay que darles mayor autonomía a los directores de las escuelas para que puedan tener una mayor interacción con los padres de familia y todo.
Pero ¿qué estaba pasando entonces? ¿Dónde estaban los inspectores, los supervisores de zona, escolares del Estado? ¿Dónde estaban los de planeación educativa? ¿Dónde estaban los de infraestructura? A ver, ¿qué es lo que está pasando entonces? Pues ¿dónde estaban descansando de la ardua labor que ellos realizaban? ¿Ante quién mostraban deseo de descansar? Ante la autoridad sindical, protegiéndose de todo el chapuzón. O sea, había una protección mutua. Yo te protejo a ti, sindicato, o dirigentes sindicales, ¿verdad?, de las camarillas, de que tú utilices a los maestros, te lo voy a decir así, en las campañas electorales. ¿Así? Que tengas comisionados que se están dedicando a la construcción de un partido político que se llama PANAL. Que estés avalando, o en su tiempo, pues, hagas labor para el candidato del PRI. Eso era. Y en reciprocidad, entonces el otro le decía, bueno, yo no lo voy a hacer de cuento, aunque no haya ni agua potable en las escuelas, les corten la luz, los padres de familia tengan que andar pagando cuotas para resolver mínimamente esas necesidades apremiantes. De eso estamos hablando. Estamos hablando de una situación que ha empezado con cosas pequeñas como hasta dinero muy poco, hasta grandes cantidades que se mueven en algunas escuelas. Estamos hablando de un capital político muy pequeño de un profesor que inicia su carrera como tal, a alguien que ha amasado la capacidad política y económica como para mandar a todos los secretarios generales a un crucero por el Caribe con todos los gastos pagados y una persona de su preferencia que lo acompañe. Éndale. O sea, estamos hablando del crucero eso de los secretarios generales del CENTE, que pagó el Bester Gordillo para que se fueran a Miami, o Miami, como le dicen los gringos. Pues no, es un crucero por el Caribe. Pero agarran desde allí hasta allá. Estamos hablando, fíjate, hubo una secretaria general aquí en Chihuahua que después de venir del Congreso Nacional, ¿sabes cuál fue su informe? Compañeros, nunca creí que iba a llegar a conocer Cancún y el mar en Cancún. Ese era su informe. Esa era su información. Debo decirles que se formaron 9 mesas de trabajo, que trabajaron muy arduamente, pero no traigo las conclusiones. Yo estaba en la playa disfrutando las... Ay, Chihuahua. Bueno, esa es... Pero yo... Eso es corrupción. Eso es corrupción. Pero yo te digo una cosa, no todos los maestros son corruptos. Claro. Desgraciadamente nos hemos dejado jinetear por ese tipo de gentes, pero hay muchos maestros que defienden la escuela, que saben trabajar con los maestros. Mira tú, acabo de estar en una primaria hace unas 4 semanas, en el Día de Muertos, en donde formaron un altar, fueron muchas familias con sus niños que apenas caminaban y los más grandes a ver el altar de muertos. ¿Qué significa eso? Ellos fueron, comieron elotes que ahí vendían, comieron tamales, etcétera. Todo lo que se vendía así. ¿Qué vi yo? Maestros y padres de familia tratando de resolver los problemas de la escuela. La cuota en sí no es la mala, es la forma de relacionarse lo que puede traer graves problemas. Debo decirte que en esa escuela, que es la anexa de la normal, en esa escuela los padres van los sábados y el que sabe electricidad repara cosas. El que es albañil repara cosas en el baño, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Y esa comunicación cuando se da, vieras qué bonito es ver al platicar a los padres con los maestros. Y veas qué bonito se ve cuando un maestro le pregunta al padre, oiga, ¿y con su muchacho cómo la ven esto? ¿Cómo la ve que aprenda esto? Ese es el otro lado de la medalla. La otra cara del magisterio, de lo que es el profesor, de los que muchos se olvidan. La educación.
Y esto me lleva, para lo que ya vamos en el segmento anterior, a otra reflexión, porque me parece que es fundamental. Esto que tú estás platicando, ¿cómo hacerle para, sin romper, porque yo entiendo que tiene que haber un plan nacional de educación, tomar en cuenta las peculiaridades regionales de cada, no solo del país, sino a veces dentro de cada entidad federativa, dentro de cada estado, hay distritos. No es lo mismo el niño de Ciudad Juárez, para decirlo así claramente, su entorno en el que vive, con el de Delicias, ya no se diga con el de Samalayuca, o ya no se diga con el de Carichí, por ejemplo. ¿Cómo hacerle para que realmente ese principio de equidad educativa y de igualdad de oportunidades se refleje, ¿verdad?, no solo en lo que se refiere al acceso, sino también a los planes de estudio específicos? Porque yo no sé si esto se ha modificado. Yo recuerdo los libros de texto gratuitos, ¿no? A veces lo que uno leía pues se asemejaba mucho a lo del sureste, y a lo mejor era retrataba muy bien lo que estaba pasando en el sureste, hasta en términos de la naturaleza, que nada tenía que ver con lo de nosotros. ¿Qué se puede hacer en ese aspecto? Es fundamental que nos preocupemos por la formación permanente del maestro. Me tocó trabajar ya hace tiempo en lo que fue, lo que todavía existe, que se llama PRONAP, la instalación de los centros de maestros en todo el país. ¿Y qué eran los centros de maestros? Era el espacio que requerían, con una biblioteca muy bien dotada, con material videográfico con aparatos para echarlos a andar las películas y todo eso, en computadora, ¿no? Yo creo que lo primero que habría que hacer es tratar de no abandonar la formación cuando el maestro o el estudiante saque el título. Que constantemente, buscar la manera de animarlo a que constantemente esté revisando la práctica que tiene, tanto él como en plática con el otro maestro. Renato, pues yo te agradezco mucho esta conversación. Desgraciadamente el tiempo es tirano, quedan muchos asuntos en el tintero, pero los iremos abordando a la medida en que este proceso de reforma educativa vaya desarrollándose. A usted le agradezco su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, que va a tocar el 20 tantos de diciembre. Ahorita le platico por qué. El 22 de diciembre, si es que no se acaba el mundo, según dicen ahí las profecías. Lo espero, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.